Gloria a Dios, la paz del Señor Jesús, queridos hermanos, espero se encuentren bien. El día de hoy quiero compartirle preguntas y respuestas, ya que ha habido varias hermanas y hermanos que me han dejado sus consultas y tengo pendientes en responderla. Amén. Conforme a la palabra, queridos hermanos, vamos a ir respondiendo las preguntas. Recuerde que la palabra dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todos estamos llamados a pegarnos siempre a la Escritura. En el Evangelio no puede existir esa frase de yo creo, yo opino, yo pienso. No, hermanos, en el Evangelio se dice escrito está. Amén. Entonces, conforme a la palabra, vamos a responder. Gloria a Dios. Vamos con la primera pregunta. Nuestra hermana Clarita nos dice, buenos días, Dios le bendiga. ¿Es bueno que una hija de Dios celebre 15 años? Conforme a la palabra, querida hermana Clarita, en Efesios 2:2 nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, según que la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea que hay un príncipe que gobierna este mundo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu, ese príncipe de la potestad del aire está habitando y opera en las personas que viven en desobediencia, aquellos que no se han arrepentido y convertido. Entonces a la iglesia le gobierna Cristo, la palabra, el Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer como el mundo hace, o sea, no es recomendable hacer una fiesta de 15 años a una hija cristiana, porque eso lo hace el mundo, eso lo hace la corriente de este mundo. O sea, hay muchas cosas oscuras dentro de los inicios de los 15 años, de cuando se empezó a fundar. Es todo un tema, queridos hermanos. Si Dios quiere, en algún momento les voy a hablar todo ese tema. Pero hermana, conforme a la palabra, hermana Clarita, no sería lo correcto. Usted puede comprarle una torta, usted puede felicitar a su hija por un año más de vida, o a su sobrina, o a su prima, no sé a quién se refiere. Puede darle un regalo, sí, pero nunca, de los nunca, hacer lo mismo que el mundo hace, porque nosotros estamos contra la corriente. Usted puede hacerle un pequeño compartir en casa, porque tampoco el cumpleaños en la iglesia, en el altar, está permitido. La iglesia es para alabar a Dios, en la iglesia no se hace cumpleaños. Quizá usted puede invitar a las amiguitas, a los amiguitos a casa, sanamente compartir una comida, unos bocaditos y listo, y ya está. Compartir la palabra, la oración y ya está. Pero no podemos nosotros nivelarnos al mundo. Siempre, como dice la palabra en Romanos, debemos evitar conformarnos a este mundo. Amén. Dice, no se conformen a este mundo, sino renovaos por medio del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Eso también hay que explicarle a la señorita. Y ya, queridos hermanos, nosotros somos diferentes, no somos mejores que nadie, somos diferentes. Somos un pueblo comprado por la sangre de Cristo. Nosotros no podemos andar como antes andábamos. Por eso dicen, los cuales anduviste en otro tiempo, ahora ya no, según a la corriente de este mundo, porque el mundo tiene una corriente y ya nosotros salimos de esa corriente. Amén. Entonces no nos conformemos al príncipe de la potestad del aire, ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia, porque nosotros ahora estamos en obediencia a la palabra. Amén. Que el Señor le bendiga. Bien, queridos hermanos, vamos a la siguiente pregunta. Nuestra hermana Maribel dice, hermana, buenas noches, Dios le bendiga, quisiera consultarle. Hoy me escribieron unas hermanas para preguntarme si se puede usar películas a modo de evangelismo. La verdad no sé mucho del tema, pero le comenté que hay que tener cuidado. No vamos a estar llevando ese tipo de cosas a la iglesia. Me comentaron que era parte de su programa. La verdad que no estoy de acuerdo. ¿Me podría orientar, por favor? Bien, querida hermana Maribel, vamos a la palabra. Primera de Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Repito, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahí queda descartado las danzarinas, el teatro, las películas para evangelizar. Hermanos, es por la predicación, nos guste o no. Porque yo también en algún momento anteriormente en otra iglesia hicimos teatro, hicimos mimo, pero el Señor por su palabra nos redarguye y no es como nosotros pensamos y creemos, es conforme a la palabra. Entonces lo ideal es apegarnos a la palabra.
Entonces es predicar, es por la predicación que se van a salvar los creyentes, porque si nosotros le llevamos las cosas del mundo, ellos nunca se van a soltar del mundo, siempre van a estar aferrados a eso. Por eso que los ritmos mundanos tampoco se pueden usar, porque les recuerda su vida pasada, porque hay una conexión y se tiene que romper esa conexión. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces no podemos usar lo del mundo para cristianizarlo, lo del mundo para evangelizar, no, tenemos que desecharlo. Así que hermana Maribel ya sabe que es mejor evitar todo eso para agradar a Dios, porque dice la palabra claramente, si agradara a los hombres no sería siervo de Jesucristo. Amén, es palabra de Dios. Que el Señor le bendiga. Vamos a la siguiente pregunta, queridos hermanos. Vamos a evitar los apellidos para bienestar de los que nos consultan. Amén. Mauren nos hace la siguiente pregunta. Hermana, una pregunta. He visto hombres y mujeres en algunas iglesias que antes de conocer al Señor convivían en unión libre con otra persona y tenían hijos. Resulta que se convierten y se separan de esa persona porque no aceptaron ir a la iglesia con ellos y comienzan a buscar mujer, los hombres dentro de la iglesia, pero bien jóvenes para casarse y se convierten en pastores. Esto no es adulterio, ya que tenían hijos, así no hayan estado casados. Siempre he tenido esa duda. Bien, Mauren, vamos a la palabra. En 1 Corintios 7:12 dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, si han estado en el mundo viviendo en fornicación y vienen a la iglesia y uno nada más quiere perseverar y el otro no quiere perseverar, uno quiere hacer la voluntad de Dios, quiere ordenar su vida, pero esa persona no quiere casarse, entonces por la palabra la persona puede dejar a esa persona que no quiere casarse, que quiere seguir viviendo en fornicación, en pecado, porque primero debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Entonces, no puedes tú por amor a una persona seguir ligado a alguien que no quiere casarse. No puedes seguir ligado a alguien que te conduce al pecado. Entonces por la palabra está autorizado a dejar esa persona porque a paz nos llamó Dios. Pero sí, lo ideal es primero decirle para casarse, para orar, para que los dos se conviertan y se bauticen. Siempre es bueno que ellos primero hablen, conversen y si de verdad hay un amor, pues se casen y se bauticen. Pero si uno no quiere, ¿qué vamos a hacer, hermanos? No se puede quedar con el pecado. Amén. Pero si estás casada o estás casado en el mundo y vienes y esa persona no quiere seguir al Señor, también tú lo puedes dejar, pero tú no te puedes volver a casar. El que nunca se casó y ha estado viviendo en fornicación sí se puede casar porque nunca se casó el soltero. Pero también debe casarse con una persona que no sea de mucha diferencia de edad, más o menos está entre los 10, 12 años, lo que recomienda la Iglesia de Sana Doctrina. No es bueno más de 20 años, más de 30 años, eso no es bueno, eso no es correcto. Porque en Abraham y Sara más o menos podemos ver una diferencia de 10 años. Abraham le llevaba 10 años a Sara. Entonces más o menos esa es la referencia que la palabra nos da. Pero más de 20, 30 años, eso está mal. No se puede. Amén. Y si usted ya se casó en el mundo, no piense que ahora en la iglesia se puede volver a casar. No, es un solo matrimonio hasta que la muerte los separe. No hay un matrimonio en el mundo y un matrimonio en la iglesia. No, es un solo matrimonio. Si usted ya se casó, usted ya no se puede casar en la iglesia ni en ninguna parte del mundo hasta que su cónyuge fallezca, porque solamente la muerte invalida un matrimonio. Amén.
Bien, queridos hermanos, vamos a la siguiente pregunta, es un anónimo, ¿ya? Dice, un varón dice que una persona estando en disciplina por pecar no puede participar en los instrumentos de Dios, es verdad, sí creo eso, pero dice también que así como está en disciplina no puede dar diezmo ni ofrendar, y eso el pastor no puede pedir porque se encuentra el hermano así. ¿Usted qué me puede explicar de eso, por favor? Y nos manda la captura, pues era de Gerson Montiel, que había hecho una publicación, a ver si lo pueden ver ahí. Ahí lo pueden ver, con respecto a lo que había escrito ese personaje, que desde ya le digo que él es un liberal, que tengan mucho cuidado y ojalá se arrepienta a tiempo. Y bueno, que describe algunas cositas buenas, pero tengan cuidado porque le tira la sana doctrina. Entonces nuestro hermano anónimo nos consulta respecto a ese post que sacó ese personaje, ya que el personaje efectivamente dice lo siguiente: no puedes tocar ningún instrumento, cantar o servir en la iglesia porque pecaste y estás en disciplina, pero el pastor sí puede pedirte, estando tú en disciplina, entre paréntesis, que des los diezmos y las ofrendas. O sea, el señor Montiel está a favor o está en contra de la iglesia, está a favor o en contra de las ofrendas y los diezmos. ¿Es por nosotros o está contra nosotros? Deja mucho que pensar, ¿verdad? Deja mucho que desear. Si una persona cae en disciplina, por ejemplo, yo, Dios no quiera, el hecho que yo caiga en disciplina, entonces no tengo que diezmar, no tengo que ofrendar, tengo que caer en la miseria. No, hermanos, una cosa no invalida la otra. Si uno entra en disciplina es para reconsiderar sus caminos. La disciplina es para edificar, no es para destruir. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer que ahora los que están en disciplina no diezmen? Es algo ilógico, porque el diezmo y la ofrenda son las llaves de la prosperidad y la bendición del cristiano. El diezmo y la ofrenda protege la economía del cristiano. Entonces deja mucho que pensar, mucho que desear lo que este hombre está escribiendo. Es algo tonto, algo ilógico. Y vamos a la palabra, hermano. Mira que dice Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmas la menta, el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es más importante de la ley, el juicio, la misericordia y la fe. Punto y coma, que dice: esto era necesario hacer y no dejar lo otro. Y la otra versión se lo voy a leer también en Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, aquí Jesús está contra el diezmo. No, hermanos, aquí lo que el Señor le está indignando es que aquellos que diezman están dejando la justicia, la misericordia. Tenemos que diezmar, pero no podemos dejar también la misericordia y la justicia. Por eso dice: esto era necesario hacer, la justicia, la misericordia, la fe, sin dejar de diezmar. Ni Jesús mismo le tiró a los diezmos y a la ofrenda. Entonces, si yo estoy en disciplina, yo no puedo dejar de diezmar. ¿O qué quiero? ¿Más maldición a mi vida? O sea, hermanos, son gente que tiene la mente entenebrecida, son gente que le tira la sana doctrina, gente que se burla de las damas que visten en santidad. Por eso les digo, tengan cuidado con ese hombre, Gerson Montiel, que no es de sana doctrina, es un liberal, es un mundano, y ojalá Dios le perdone, y ojalá él se arrepiente y se convierta de esas falacias y mentiras que él predica. Amén. Entonces hay que tener cuidado. Es necesario hacer la justicia, la verdad, sin dejar de diezmar. Eso es lo que está dando a entender Mateo 23:23. Y se lo leí en la otra versión porque yo estoy acostumbrada a la Reina Valera 1960. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es necesario diezmar sin dejar la verdad, la justicia, la misericordia. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a la siguiente consulta de Roymari. Ella está hablando acerca del recasamiento, refutando, como dice que es un solo matrimonio. Entonces ella pregunta lo siguiente: entonces, aquellas niñas que han sido vendidas, muchas secuestradas y obligadas
a casarse, muchas bajo amenaza y muchas niñas que son casadas con ancianos, usted dice que después que se casen vienen a ser de parte de Dios. ¿Será eso justo? Órele a Dios y espero una respuesta. Bueno, yo no sé de dónde sacó ella esa pregunta o ella se ha imaginado, porque en ningún momento nosotros hemos aprobado la pedofilia. Siempre hemos dicho que la pedofilia es inválido, que el matrimonio homosexual es inválido y todo que va contra la palabra es inválido. Así que tal vez entendió mal o no formuló bien su pregunta, pero Roymari, jamás dijimos que eso es de Dios. Lo que hemos hablado que es un solo matrimonio hasta que la muerte lo separe. Lo que Dios unió no lo separe el hombre, pero lo que Dios unió, no lo que el hombre unió, porque Dios no une pedofilia, no une homosexuales. Y mire lo que dice la palabra, Deuteronomio 16:20, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, que le quede claro, querida amiga o hermana, que eso es inválido, que Dios no es injusto, Dios es justo y Dios no aprueba nada que vaya contra su palabra. Amén. Bien, amado, vamos a la siguiente pregunta. Valesca dice lo siguiente: hermana Pamela, necesito un consejo. ¿Qué hacer cuando en una iglesia permiten cadenas pendientes en las orejas? Bien, querida hermana, en 2 Corintios 6:17 dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Todo cristiano que ama a Dios, que ama la palabra, tiene que estar congregándose en una iglesia que ama la palabra, que respeta a Dios, que hace prevalecer la palabra. Hay muchas iglesias que no son de Dios, que son del diablo, que lo han fundado satanistas, que lo han fundado brujos, infiltrados, jesuitas, masones, illuminatis, y uno tiene que tener cuidado. La palabra es clara, tienes que salir de esos lugares, porque aquel que ama a Dios obedece la palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice la palabra, y está comprobado. Las joyas, las cadenas, la pintura, la ropa sensual es de Satanás, y donde no hay discernimiento espiritual no está Dios, donde no está el Espíritu Santo, pues está el diablo. Así que hay que salir corriendo de esas iglesias, no se congregue ahí, que se va a contaminar y se va a manchar. La Biblia dice: conservaos puros, consérvate puro y no participes de pecados ajenos. Así que salga de ahí, hermana, o alguien que le escribió y le preguntó, esa es la respuesta, tiene que salir de ahí. No podemos estar nosotros con los mundanos, con los liberales. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la siguiente pregunta, queridos hermanos. Gaby nos dice lo siguiente: hola hermanita, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Hace algunos años me divorcié del padre de mis hijos. Años después me casé en la iglesia. Nadie me explicó sobre el recasamiento. Hace un tiempo lo escuché y estoy muy confundida y no sé qué hacer. Yo no sabía, él tampoco lo sabía. Yo necesito un consejo, por favor. Bien, Gaby, efectivamente hay un problema y gran problema, pero el tú consultar se ve que tienes un temor de Dios y quieres hacer las cosas bien. Querida Gaby, sabes que Dios nos ama, pero Dios no ama nuestro pecado ni la ignorancia que muchas veces nos han sembrado algunos falsos ministros. La palabra dice que es un solo matrimonio hasta que la muerte lo separe. Aún en el mundo, cuando uno lo casan, le dicen hasta que la muerte lo separe. Aún los jueces, aún los impíos, ellos dicen en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad. No dicen hasta que el adulterio lo separe o hasta que el divorcio lo separe. No, es un solo matrimonio. Mire que dice 1 Corintios 7:39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Mientras su marido vive, está ligada por la ley a su esposo, a su esposa. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Solo cuando tu primer esposo ha muerto, recién tú te puedes casar con otro hombre, siempre y cuando sea en el Señor. Mientras tanto, tú delante de Dios eres esposa del primer hombre.
Si tú amas a Dios por encima de todo y amas tu salvación, tienes que dejar a la segunda persona con la que te has casado y reconsiderar tus caminos, hablar con la primera persona si está disponible para que tú regreses con él, y si ya no está disponible, ya no quiere, no hay manera, entonces permanecer sola porque la palabra lo dice. Y cuando esa persona, si en algún momento fallece, entonces recién usted se puede casar nuevamente. Es por la palabra, no se le puede mentir. No se le puede engañar, porque su salvación vale más que todo en el mundo, más que hombre, más que mujer, más que hijo, más que casa, más que sexo. La salvación vale más que todo. Entonces está en usted, por eso dice la palabra, el que quiera seguir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo. Hay que negarnos a nosotros mismos. Cargue su cruz y sígame. No es fácil, querida amiga o hermana, pero esa es la verdad. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si tú quieres tu salvación, ordena tus caminos, habla bonito con el segundo esposo. Si tienes hijos, él tiene que pasar la mantención para esos hijos, porque los hijos no tienen la culpa de nada. Arreglen bien todo lo de los papeles, del documento, de la casa. Va a doler, pero más va a valer tu salvación, más gozo vas a tener en el Señor. Vas a subir de nivel espiritual, porque Dios ama la obediencia, porque Dios bendice a los que son obedientes, pero los rebeldes, los contumaces que se cierran a la palabra de Dios, ¿sabes cómo están ahora? Recasados con cáncer, con sida, con diferentes enfermedades, porque el pecado nunca te va a hacer bien, el pecado nunca te va a saciar, nunca te va a hacer bien. Así que es mejor dejar el pecado, es mejor llorar un tiempo que llorar por la eternidad en el infierno quemándose con fuego y gusanos. Es mejor ahora sufrir y gozar en el cielo por la obediencia que revelarse aquí y pasar en el infierno sufriendo eternamente. Así que esa es la verdad, querida Gaby. La decisión es tuya, porque esto no es obligado. Dios dice en su palabra, el que me ama, mi palabra guardará. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted ama a Dios, usted va a dejar el pecado y Dios te va a recompensar y te va a bendecir y te va a llevar a niveles que tú nunca imaginaste llegar. Esa es la verdad, nos guste o no. Y si quieres saber más de este tema, porque es un poco extenso, puedes buscar mi video que se llama así, el divorcio y recasamiento. Aquí mismo en mis videos lo puedes buscar, ahí está con lujo de detalles, más temas para que puedas entender mejor. Pero eso es la verdad, querida amiga, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay más satisfacción en agradar a Dios que a los hombres, que a nuestra carne. Sé fuerte y sé valiente y adelante, que un día te podamos ver en el cielo. Amén. Que Dios te bendiga. Saludos. Bien, queridos hermanos, vamos a la siguiente pregunta. Edenilson dice, ¿cómo puedo dejar la masturbación y la pornografía? Ahí va la respuesta, Edenilson. Lucas 9:23 dice, dirigiéndose a todos declaró, si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Ese es el primer punto. Tienes que negarte a ti mismo si tú quieres dejar la masturbación y la pornografía. Tu carne te va a pedir saciarte, pero tú tienes que negarte, porque querer es poder. En tu decisión nadie manda. Tú tienes que tener dominio propio. Tú tienes que tener determinación y carácter para decir, no quiero. Para que haya un deseo de masturbación es porque estás viendo cosas malas. Por eso evita ver cosas malas. Mira que dice la palabra. Mire, Proverbios 4:25, tus ojos miren lo recto, no dice lo inmundo, lo sucio, lo inmoral, no, sino lo recto. Es una orden, no es que si quieres y puedes, o sea, tú tienes que tener esa determinación. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Qué tienes delante? Tu salvación, porque tú no vas a vivir aquí 200 o 300 años, es un tiempo límite que tenemos, por eso que tienes que ordenar tus caminos, decirle al Señor, yo renuncio, Padre, a la fornicación. Tú tienes que orarle al Señor, decirle, Señor, yo renuncio a la pornografía y la masturbación, y te recomiendo, para que se pudran esos yugos, que entres en ayunos. Empieza con un ayuno, si nunca has ayunado, un ayuno hasta las 12, luego le subes el volumen a las 3, luego hasta las 6, y así progresivamente tú vas a ir matando la carne, los deseos y las pasiones sexuales van a menguar, y tu espíritu se va a fortalecer, vas a tener la fuerza, el poder de vencer eso. Querido amigo, tú puedes, en el nombre de Jesús. Si tú quieres, tú puedes. Tú tienes que renunciar a todo lo inmundo y Dios te va a hacer libre. Amén.
Y por otro lado, evita ver cosas que no debes. En la red tú no puedes tener amigos inmorales que suben porquería. Tú tienes que evitar esos amigos. Si puedes, sal de las redes sociales. Yo conozco y sé de hermanos que sabían que el internet le estaba haciendo mucha guerra, mucho problema. Ellos cerraron su cuenta de Facebook porque a veces sus amigos subían cochinadas. Entonces tú primero tienes que ir eliminando esas amistades que suben basura a la red. Si tú sabes que no puedes más con eso, elimina tu cuenta, evita ver cosas que no debes. Tú no puedes ver ni novela, ni serie, ni películas inmundas. Tú tienes que cerrar con eso. Querer es poder. Tú tienes que tener ese valor de decir hasta aquí y nunca más. Y Dios rompe tus cadenas. Para Dios no hay nada imposible. Si tú quieres ser libre, tú vas a ser libre, porque para Dios no hay nada imposible. Así que Dios hace su parte y tú también tienes que hacer tu parte. Entonces métete en oración y ayuno, lee la palabra, evita ver cosas inmundas y Dios te va a ayudar. Evita estar solo, trata siempre de estar en compañía con alguien más. No te estés encerrando solo, porque ahí Satanás te va a mandar flechas, dardos que tu carne necesita. Usted tiene que tener cuidado y órale a Dios para que te dé tu esposa, no para satisfacer tu carne, sino porque tú quieres agradar a Dios, porque la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo y lo demás es añadidura. Cásate con el motivo correcto, no para satisfacer solamente tus deseos sexuales, porque es triste que muchos digan, cásate porque te estás quemando. Claro, la Biblia dice, es mejor casarse que estarse quemando, pero cásate por la motivación correcta, porque tú amas a esa persona, no porque tu carne te está traicionando, no, amigo. Amén. Entonces, sé entendido, métete en oración, en ayuno, y Dios te va a dar dirección, te va a dar fuerza y poder, y van a caer por tierra esos demonios que te están queriendo destruir, porque son demonios que quieren acostarse contigo. La pornografía le abre una puerta grande a los demonios, se mete a tu cuerpo y son los demonios que quieren tener sexo contigo. Así que renuncia a eso, conságrate y tú vas a ver el poder de Dios en tu vida. Amén. Que el Señor te bendiga. Bien, queridos hermanos, vamos a la siguiente pregunta de Paola. Ella dice, hola, Dios te bendiga. Una pregunta, ver las películas que se dan en Semana Santa, como La Pasión de Cristo, Los 10 Mandamientos, Sansón, Dalila, ¿es malo? Bien, querida Paola, en Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Cuando uno es nuevo en el Evangelio, a veces se hace creer de cuentos de viejas, engaños y mentiras, pero cuando vas creciendo en el Evangelio, conociendo más la palabra, estudiando más la palabra, tú te habrás podido dar cuenta, o quizá en algún momento te vas a dar cuenta, que no todas las películas están conforme a la palabra. Hay cosas que le aumentan de más, hay cosas que exageran, hay cosas que no están conforme a la palabra. Entonces lo recomendable es leer la palabra. Tú quieres saber más de Dios, lee la palabra. No es recomendable esas películas. ¿Sabes por qué? Porque quienes lo graban en su mayoría son gente impía, gente que no tiene temor de Dios, gente que le agrega escenas eróticas para seducir al pueblo de Dios. Entonces uno tiene que evitar. Cuando éramos niños espirituales, a veces nos dejábamos engañar, embobar, mirar tonterías, porque hermanos, si nos están engañando, ¿cómo vamos a ver la mentira? Yo he encontrado muchas mentiras en muchas películas, por eso que yo ya no los veo, así que es mejor evitar. Por eso dice la palabra, comprobando lo que es agradable al Señor. Hay que comprobar, esto estará conforme a la palabra, voy a comprobar, esto será lo que a Dios le agrada. Y es muy buena tu pregunta, Paola, porque tú tienes esa incógnita y sabes que hay algo mal en eso. Entonces tú misma te has respondido. ¿Es malo en cierta forma? Claro que sí, por eso es mejor evítalo y trata de leer la Biblia. En la palabra tú vas a entender todo, vas a comprender mejor. Mejor escucha periódicas, enseñanzas, en vez de ver películas añadidas, películas mentirosas que agregan cosas que no son. ¿Ok? Que el Señor te bendiga. Bien, queridos hermanos, vamos a la siguiente pregunta. Alma nos hace la siguiente consulta. Dios le bendiga, estoy desesperada, tengo muchas ataduras espirituales, me da mucha vergüenza confesar que soy una persona de carácter muy feo, estoy encarcelada espiritualmente, me cuesta mucho orar y leer la palabra, y todo esto me avergüenza porque 1 y 1000 veces trato de cambiar, pero no puedo, sigo siendo la misma persona miserable, y lo más grave, que estoy arrastrando a mis hijos pequeños en lo mismo.
no sé por dónde empezar ni qué hacer, por favor intercedan por mí. Lamentamos, alma, esta situación. Hay cosas que no son fáciles, más cuando uno viene de hogares donde ha habido muchas ataduras, mal carácter, mal genio, carácter explosivo. Eso afecta, queridos hermanos. Por eso uno tiene que tener cuidado con sus hijos, porque esas cosas, hay cosas que se plasman, que se pegan, que uno aprende en la casa, y uno tiene que tener cuidado con esos familiares agresivos que siempre están haciendo problemas, pleitos, contiendas, porque todo ese mal carácter se va pegando en los niños, y cuando ellos crecen repiten el plato, y ella se ha dado cuenta que también está afectando a sus hijos con todo eso. Querida alma, lo primero es que debes renunciar a eso. Dile: Señor, yo renuncio. Mire que dice Tito 2:11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, ¿qué nos ha enseñado la gracia de Dios? Que tenemos que renunciar a la impiedad. Dile: Señor, yo renuncio al mal carácter, yo renuncio al mal genio, renuncio a las malas actitudes, rompe mis cadenas. Y te recomiendo, alma, que hagas ayuno. Empieza con un medio ayuno, luego hasta las 3, luego hasta las 6. El ayuno te va a ayudar con la oración a romper cadenas, porque eso pudre los yugos de impiedad. En medio de tu ayuno, llórale al Señor. Dile: Señor, cámbiame, transfórmame. Yo renuncio a todas las heridas del pasado, a todas las malas actitudes que he aprendido. Renuncio a todo lo que a ti no te agrada de mí. Ayúdame, Padre, a ser una buena madre. Órale y llórale al Señor. Tú vas a ver la mano del Señor. Pero el ayuno y la oración pudre yugos. Eso te lo recomiendo. Y renuncia, y tú vas a ver la mano de Dios. Tú puedes, en el nombre de Jesús. No desistas. Si en algún momento te equivocas, sigue luchando, porque es como un bebé. Cuando empieza a caminar, se cae, se levanta, se cae, levanta. Va a haber un momento que corre y ya no va a haber quien lo pare. De la misma manera, hay gente que viene con muchas ataduras espirituales, con muchas cosas, y el Señor empieza a romper tus cadenas, siempre en cuando tú le des el poder, siempre en cuando tú pongas de tu parte, porque Dios hace la suya, pero tú también tienes que hacer tu parte. Ok, alma, que el Señor te bendiga, y Él te va a ayudar si tú te dejas ayudar. La paz del Señor. Bien, vamos a la última pregunta. Johanny dice: yo estoy pasando un momento incómodo de angustia. Hace 5 meses di a luz 2 mellizos, ¿no? Por cesárea. Decía que no me iba a operar porque entiendo que a Dios no le agrada, pero cogí miedo, me bajó la presión y dije que me operen. Pero me siento mal, triste. No lo hice por gusto. Me gustaría que Dios me perdone y pueda tener más bebés hasta que a Él le plazca. Ayúdame. Bueno, Johanny, es una pregunta muy compleja, y conforme a la palabra y conforme a la situación, lamentamos lo que ha sucedido. A veces el carácter traiciona, ¿verdad? Pero ¿sabes qué dice la palabra? En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confiésale a Dios, cuéntale al Señor. El Señor lo sabe y entiende, porque hay una crisis posparto, una depresión posparto, que tal vez tus emociones te traicionaron y ahora estás arrepentida. Confiésale al Señor, habla con Él, llórale al Señor, pídele perdón porque quieres tener más hijos y tú has hecho algo que va contra su palabra. Entonces llórale al Señor. Dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. A ti te queda la misericordia del Señor. Clámale, llórale, y ya está en sus manos, querida hermana o amiga. El Señor lo sabe y está en sus manos, querida hermana. Espera en la misericordia de Dios, que el Señor te ayude. Si tú quieres tener más hijos, cuéntale al Señor que te equivocaste, que no hiciste bien, y el Señor te puede extender su misericordia. Así que solamente Él te puede ayudar. Humíllate a Él, que el corazón contrito y humillado Dios no lo va a despreciar. ¿Ok? Que el Señor le guíe. Bien, queridos hermanos, hemos llegado hasta aquí con las preguntas y respuestas. Si el Señor quiere, regresamos en otra oportunidad. Toda la gloria sea para el Señor. Agradezco a todos los que suscriben. Si desea compartirlo con algún grupo, pues hágalo. Y si le gustó, deje su like también para apoyar estos videos. Amén. Agradezco a todos los que han visto este video, y sigamos adelante, queridos hermanos, orando unos por otros. Amén. Que Cristo viene y es necesario que nosotros nos estemos esforzando a entrar
entrar por la puerta estrecha. Amén. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Temamos al Señor y apartémonos del mal. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. La paz del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios.